contentos? Podemos darle esa ofrenda de palmas aún más fuerte, porque Él lo merece, amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Voy a invitar a los hermanos ahí donde están, que me acompañen a la palabra del Señor. Es una bendición estar aquí en casa del Rey Jesús. Me acompaña Alondra, mi hermana, y siempre es un gusto estar por aquí, amén. Gloria a Dios. Voy a invitarlo a que me acompañe a la carta a los Hebreos en su capítulo 11, y vamos a leer el versículo 1. Cuando estemos ahí podemos decir un fuerte amén. Carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 1, amén. Le damos lectura entonces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más todos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Señor, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti la honra, la alabanza, la adoración. Siempre está dirigida a usted, porque solamente usted es digno de recibir toda alabanza y de recibir toda adoración. Creo que le hemos alabado y le hemos glorificado a través de nuestras palmas, nuestros cantos, pero ahora ha llegado el momento de poder escuchar su palabra. Le pedimos que usted hable a nuestro corazón, de manera que la palabra que podamos oír pueda persuadir nuestras vidas y pueda hacernos corregir aquellas áreas que probablemente no estaban marchando de la manera más correcta. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Ocupamos nuestro lugar, por favor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Interesante, hermanos, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor para poder meditar, para poder reflexionar en ella. La palabra del Señor dice que ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De nuestro Dios. Lamentablemente hoy en el siglo XXI tenemos a un mundo de personas que dejó de caminar conforme a la verdad de la palabra y caminan conforme a su propia prudencia, caminan conforme a lo que ellos creen, conforme a lo que ellos sienten que es correcto hacer. Sin embargo, la vida cristiana no se trata de vivir como yo pienso, no se trata de hacer lo que yo creo o lo que yo siento. Se trata de vivir conforme la palabra nos enseña. Porque tenemos hoy en día tantas iglesias liberales, tantas iglesias que dicen que no importa lo de afuera, que importa lo de adentro? Porque son iglesias que han comenzado a vivir conforme a lo que ellos sienten que está bien hacer. Pero cuando nosotros venimos a la luz de la palabra, entonces vamos a entender, vamos a comprender que muchas de esas cosas que a veces aún practicamos en nuestra vida no son tan correctas, amén. Es por eso que el enemigo pelea. Voy a pedir a mi hermana que me ayude con el teclado. Se bajó, ¿verdad? Gloria a Dios. Es por eso que el enemigo pelea y busca de alguna manera astuta y estratégica alejarnos de esto que es la palabra del Señor. Porque cuando nosotros meditamos en la palabra, escudriñamos la palabra, entonces vamos a entender qué es lo que Dios realmente está demandando de nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente Dios anhela de nosotros como sus hijos? Y una de las cosas que Dios anhela de nosotros como parte de su iglesia, como parte de sus hijos, es que aprendamos a vivir en fe. Amén. Dice el versículo que acabamos de leer: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es creer en lo que no vemos, como si fuera. Bendito Dios, porque si esta tarde usted y yo estamos congregados en esta casa de oración, es porque hemos creído a la verdad de la palabra. Amén. Es porque un día decidimos creer a ese mensaje que se nos fue predicado. Yo no sé de qué manera Dios habló a su vida, a su corazón. Tal vez usted iba por la calle y de pronto hubo una campaña evangelística y usted escuchó la palabra, y esa palabra usted la atesoró en su mente, en su corazón, y decidió creerla. Amén. Es así que si estamos aquí es porque tenemos fe. Hemos creído a la palabra del Señor y somos benditos y somos bienaventurados,
porque creímos aunque nunca vimos a Jesús colgar de un madero. Podemos recordar aquel momento cuando Tomás, ¿verdad? Le dijeron: Tomás, Jesús resucitó. Jesús se levantó de en medio de los muertos. Jesús cumplió su palabra, su promesa. Y Tomás, ¿qué dijo? Hasta que yo no vea las heridas de los clavos en sus manos, yo no voy a creer que se levantó de en medio de los muertos. Y Jesús se le apareció a Tomás. Y yo quiero que usted se imagine ese momento cuando Jesús se le aparece a Tomás. Yo creo que Tomás quería que la tierra se lo tragara. Y yo me imagino a Tomás corriendo a los brazos del Señor diciendo: Maestro, yo creo en ti. Y Jesús diciéndole a Tomás: no, Tomás, porque vistes, creíste. Pero bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros, que no vimos a Jesús ser azotado, que no vimos a Jesús colgar de un madero, pero que estamos aquí porque hemos creído que Él murió en favor de nuestros pecados y que al tercer día resucitó con poder y gloria. Vamos, si es para Él, déselo más fuerte y a su nombre. Es así que Dios está buscando en nosotros hombres de fe, mujeres de fe, jóvenes de fe, gente que esté determinada a poder creer en la verdad de su palabra. ¿Cuántos creemos en la verdad de su palabra? Amén. Tener fe es haber creído totalmente en su palabra y procurar obedecer su palabra. Cuando alguien realmente tiene fe, cuando alguien realmente ha creído en la verdad que es Cristo Jesús, va a cambiar muchas cosas de su manera de vivir. De manera que si usted nunca ha cambiado nada de su vida, de lo que era antes, eso podría hablar de su falta de fe en Jesús. A veces decimos: he aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y a veces ese versículo está muy lejos de la realidad de nuestra vida. Porque hay personas aquí en las que persiste el orgullo, en las que persiste la soberbia, en las que persiste la falta de obediencia, en las que persiste la rebeldía. Y todas esas cosas que a veces las tomamos como insignificantes, ¿qué cree? Hablan de nuestra falta de fe. Porque alguien que cree al Señor se entrega a Él en cuerpo y alma. Alguien que le cree a Jesús va a hablar como hablaba el apóstol Pablo. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía: porque ya no vivo yo. ¿Qué cosa decía Pablo? Cristo vive en mí. Y vea lo que decía Pablo aún: y con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Cualquiera de nosotros puede mencionar las palabras de Pablo, pero en cuantos realmente es una verdad que estamos crucificados juntamente con Jesús. Hermanos, alguien que está crucificado juntamente con Jesús no hace lo que quiere, no va a donde quiere, hace lo que el Espíritu de Dios lo guía a hacer. Y sabe una cosa, el Espíritu del Señor siempre nos va a guiar por sendas de justicia, por sendas de verdad, por amor a su nombre. ¿Cuántos lo creen? Si lo cree, déle una ofrenda de palmas al Señor, que alabe, que glorifique, que exalte su nombre. Hermanos, necesitamos ser hombres de fe. Necesitamos ser mujeres de fe. Necesitamos ser personas que realmente hayamos podido creer a la única verdad que es Cristo Jesús. A veces escuchamos tantos temas que son muy emotivos, como por ejemplo: vamos a trastornar a Chiapas, o vamos a conquistar a las naciones para Cristo.
Y a veces pensamos que poder trastornar a nuestra generación, que poder conquistar a las naciones para Cristo, se requiere de simplemente decirlo. Y no, para poder cambiar, para poder trastornar nuestra generación, para poder conquistar a las naciones para Cristo, necesitamos haber creído en la palabra del Señor. Una persona que cree en la palabra de Dios, nada, escuche bien, nada lo va a detener. Una persona que cree en la verdad de las sagradas escrituras, nada lo va a hacer titubear, nada lo va a hacer retroceder, nada le va a hacer dar marcha atrás. Porque lo único que le interesa a una persona que cree a la luz de la palabra, que cree en la verdad de la palabra, es agradar al Señor. Es por eso que les digo que hablar de fe es hablar de tener que obedecer, no una parte de la Biblia. Cualquiera de nosotros pudiera obedecer una parte de la Biblia. Se trata de obedecer todo lo que Dios demanda en su palabra. Le dijeron a Josué, vea lo que le dijeron a Josué: que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él para que guardes y hagas. ¿Cómo dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una persona que cree en la palabra hace todo lo que está escrito en la Biblia. Llueve, truene, relampaguee, las cosas marchen bien, las cosas marchen mal, obedece la palabra del Señor. Eso es fe. Cuando alguien dejó de vivir él, cuando alguien dejó de vivir ella y ahora es Cristo en esa persona, se va a convertir en una persona imparable. Se va a convertir en una persona que todos los días procura agradar al Padre, que todos los días procura honrar al Padre. ¿Y qué cree? Todo el que honra al Padre, Dios tiene una promesa para él. ¿Sabe cuál es esa promesa? La palabra dice que Él honra ¿a quiénes? A los que le honran. ¿Cuántos queremos la honra de Dios? Es tan sencillo poder ser honrados por Dios. El único requisito es honrar al Señor. Y para honrar al Señor se necesita fe. Una persona que no tiene fe, una persona que no ha creído que Él murió por nuestros pecados, que nosotros éramos los que merecíamos estar en el Calvario, siempre va a perseverar en su pecado. Pero una persona que cree en la luz de la palabra, que cree en la verdad de la palabra, le dice no al pecado e intenta todos los días de su vida agradar al Señor, porque sabe bien que todo lo que tiene se lo debe a Él. Yo todo lo que tengo se lo debo al Señor, porque de no ser por su gracia, de no ser por su amor, de no ser por su bondad, mi familia hacía tiempo estuviera muerta quizás. Pero yo un día decidí creerle al Señor. Le dije: Señor, si tú haces algo en favor de mi vida y de mi familia, yo, Ezequiel, prometo servirte el resto de mi vida. Hace 23 años hice esa oración, y 23 años que le he dedicado mi vida al Señor, porque Él ha sido bueno. ¿Cómo no creerle a Él cuando Él ha sido tan bueno para con cada uno de nosotros? En la Biblia podemos encontrar a hombres que tuvieron actitudes de fe. Y aunque quiero mencionar a dos, quiero comenzar mencionando a Pedro. Podemos recordar aquel momento cuando Pedro, juntamente con otros más, están en medio de una enorme, de una gran tempestad, y las olas azotan la barca. Y ahí está Pedro. Ellos están intentando poder salvaguardarse.
Yo me imagino a los tripulantes de aquella barca estar aventando, desechando cosas que eran importantes para ellos, pero que no era más importante que su propia vida. Y están tratando de salvaguardarse, de cuidarse, de que la barca no se hunda, porque los vientos son fuertes. Y quiero detenerme ahí. Hay cosas en nuestra vida que son importantes: un trabajo, la universidad y muchas otras cosas que pudieran ser importantes en nuestra vida, pero que a veces esas cosas que parecen tener mucha relevancia en nuestra vida, a veces nos hacen ser hombres o mujeres con falta de fe. Hay personas que a veces confunden la fe y dicen: yo soy un hombre de fe y yo creo en Dios y Dios nunca me ha dejado. Y piensan que son hombres de fe y piensan que creen en Dios. Pero a veces somos dependientes de un sueldo. Y ser dependientes de un sueldo no te hace ser un hombre de fe, una mujer de fe. Con esto no estoy queriendo decir que la gente no debería depender de un sueldo. Me refiero a que aunque tienes un sueldo, cuando tú dependes de Dios, las cosas son diferentes. Una persona que es dependiente de Dios vive para Dios, sirve a Dios, busca a Dios, honra a Dios, y nunca nada ocupa el lugar que Dios se merece. Pero de pronto hay personas que el trabajo se vuelve una prioridad en sus vidas. Hay personas que tienen negocios personales y no son capaces ni siquiera de cerrar el domingo, porque el domingo es el día que más se vende en el negocio. De manera que ya se acercaron a hablar con el pastor y le dijeron: pastor, hemos tomado el acuerdo como familia que en cada domingo va a venir un integrante de la familia. El pastor pregunta: ¿cómo es eso? Sí, para que no cerremos el negocio, un domingo se va a quedar mi hijo, el otro domingo me voy a quedar yo, y así sucesivamente. De manera que siempre todos vamos a procurar estar en 1 o 2 cultos del domingo durante el mes. Pregunto, ¿eso parece bien? Sí, suena bien, se ve bien. El problema es, ¿Dios aprueba eso? Y a veces nos cuesta entender que cuando alguien tiene fe, se entrega totalmente a Dios y nada de nada le quita el lugar que le corresponde a Dios. Ahí está Pedro juntamente con los demás, desechando cosas que son importantes, pero no más importantes que su vida. Hay cosas en nuestra vida que son importantes, escúchelo bien, pero no más importantes que la salvación de nuestra alma. Pastor, estoy siendo prosperado. Si usted viera, pastor, nunca antes he sido tan prosperado como ahora. Y yo siempre pregunto, ¿está siendo prosperado por Dios? Porque prosperar, el concepto prosperar, lo podríamos usar con muchas personas. El narcotraficante prospera, casas en todo el país, en el extranjero, y no precisamente por bendición de Dios. Prosperar, cualquiera prospera, pero el hombre de fe no es prosperado por prosperar, es bendecido por Dios. Y la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con él. Esa es la bendición de Jehová. ¿Quiénes son los que prosperan? Los hombres de fe, las mujeres de fe. A veces pensamos que prosperar tiene que ver con tener un mejor carro, una mejor casa. Encapsulamos la prosperidad solamente a ello. No. Quiero mencionar un ejemplo de manera rápida y volver a lo que estoy hablando. José prosperó. José era un joven próspero. Pregunto, ¿José tenía una casa? ¿José gozaba del mejor caballo? No. Era alguien que fue vendido por sus hermanos.
Y los mercaderes lo llevaron ante el oficial del faraón. ¿En qué momento José dejó de ser próspero? Jamás. Y jamás vimos a José lleno de lujos. Jamás. Hasta después, cuando llegó a ser un gobernador. Pero nunca José dejó de ser próspero. Por eso digo con tanta certeza y seguridad: los hombres de fe son prósperos. Porque donde quiera que vas y caminas, la bendición de Dios va contigo. Todo lo que José tocaba era bendecido. Amén. ¿Cuántos hombres de fe hay en este lugar? Hermano, no te confundas. Y si algo está estorbando en tu vida para que no seas un hombre o una mujer de fe, deséchalo de ti. Por muy importante que parezca, deséchalo de ti. Porque nada es más importante que la salvación de nuestra alma. Nada. Empezaron a tirar lo que no servía. Y de pronto vieron a Jesús. Un fantasma. Y Jesús dijo: soy yo, no teman, soy Jesús. Y ve a Pedro: si eres tú, maestro, manda que yo vaya a las aguas. Y Jesús le dijo a Pedro: ven, Pedro, no esperas más, ven, desciende de la barca. Y allá va Pedro a aventarse de la barca para caminar en las aguas con Jesús. Ahora yo quiero que usted me ayude a imaginarse ese momento cuando Pedro se va a aventar a las aguas. ¿Qué le habrán dicho sus compañeros? Yo me imagino a alguien sujetando del hombro a Pedro y diciéndole: Pedro, ¿estás seguro? Pedro, no seas imprudente. Pedro, no seas insensato. Ya lo pensaste bien, Pedro. Pedro, ¿no te has dado cuenta que estamos más seguros aquí arriba de la barca que fuera de la barca? Pedro, aventarte de la barca es una muerte segura. Porque hay gente en la misma iglesia que nunca ha sido gente de fe, pero que se ha convertido en personas que matan la fe de aquellos que deciden creerle a Jesús. Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Cerró sus oídos y se aventó a las aguas. Pensemos como seres razonables. Aventarse de la barca, claro que era una mala decisión pensando humanamente. Porque ¿dónde podía estar más seguro Pedro? ¿Arriba de la barca o fuera de la barca? Arriba. Pero Pedro se aventó de la barca. Ahora llamemos a Pedro como mejor nos parezca. Llamemos a Pedro imprudente. Llamemos a Pedro insensato. Llamemos a Pedro como alguien necio. Llámele usted a Pedro como usted quiera. Pero no hay otro hombre que haya caminado sobre las aguas. Porque ser un hombre de fe te hace ser imprudente a veces. Ser un hombre de fe te hace parecer insensato a veces. Ser un hombre de fe hace que los demás puedan criticarte, porque no entienden el mundo espiritual. Es por eso que para ser hombres de fe se necesita ser espirituales. Porque el que no es espiritual siempre andará, siempre verá con sus ojos carnales. Y nuestros ojos carnales no nos permiten avanzar. Lo que nos hace avanzar, lo que nos hace trascender es cuando tenemos y vemos con ojos espirituales. Cuando tenemos ojos espirituales, nos volvemos hombres de fe. No caminas en tu fuerza, no avanzas hasta donde puedes, no haces lo que puedes, das más de lo que puedes, haces más de lo que puedes. Porque donde acaban tus fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios. Siempre he admirado muchísimo a mi papá. Yo creo que cualquiera admira a su papá. Pero siempre he considerado a mi papá un hombre de mucha fe.
Cuando recién llegamos a Roblada Grande, el lugar donde tenemos unos 14 años ya pastoreando, era un lugar desierto. La gente decía que en Roblada Grande nunca iba a haber nada. Y en ese tiempo pasábamos situaciones económicas muy difíciles. Recuerdo que una ocasión teníamos 20 pesos, yo tenía 12 años de edad y mi papá me dijo: Ezequiel, vete por 5 pesos de queso y 5 pesos de tortilla. Y me fui. Llegué a la casa, comimos y nos sobraron 10 pesos. Mi papá nos dijo: me voy a ir a Roblada, se van a tener que quedar. Y tomó los 10 pesos sobrantes y se lo entregó a mi mamá. Y yo le dije: ¿y usted cómo se va a ir? Y él se volteó y me dijo: lo único que sé es que a mí el dinero nunca me va a detener. Y se fue. Se subió al autobús sin un peso en la bolsa. Y cuando el cobrador está acercándose a donde está él está hablando con Dios diciéndole: no me vas a avergonzar, no me vas a avergonzar. Y un joven que está a su lado derecho le dice: ¿usted es predicador? Y él dice: sí. ¿Me permite pagarle su pasaje? Y se lo pagó. Esas son actitudes de fe. Cuando sientes no poder, cuando sientes que algo está fuera de tu alcance humano, cuando algo se salió del control, cuando algo se salió de tus límites humanos, cuando algo se salió del control de tus finanzas, cuando algo ya no dan tus fuerzas y sigues adelante y sigues avanzando, eso es fe. Y cuando caminas en fe, verás la gloria y el poder de Dios en tu vida. Dios anhela hombres de fe. Esos hombres que son a veces irreverentes e imprudentes, pero que son imprudentes por creerle a Dios. Cuando algo está fuera de tu visión, cuando algo está fuera de tu alcance, cuando algo está lejos de tus límites y no te detienes, considérate un hombre de fe. Pero mientras avances conforme a tus fuerzas, mientras avances conforme a lo que percibes en una quincena, eres alguien que solo depende de tus propias fuerzas. Cuando te vuelves dependiente de Dios, las cosas cambian, porque comienzas a caminar en lo sobrenatural de Dios. Eso es caminar en lo sobrenatural de Dios. Dejar lo natural y ahora vives y dependes de Dios. ¿Cuántos vivimos y dependemos de Dios? Si usted depende de Él, denle una ofrenda de palmas al Señor fuerte, porque Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración, y a su nombre. Y allá va Pedro, avanzando sin detenerse. Los discípulos están admirados, pero vea qué curioso. Los discípulos están viendo a Pedro caminar sobre las aguas. Saben que está caminando porque Jesús lo mandó a llamar. ¿Qué es lo curioso de ese momento? Que todos están maravillados del poder de Dios, pero nadie más se aventó a las aguas. Como en la iglesia, cuando nos maravillamos de lo que otros hacen, pero seguimos en el mismo lugar. Cuando nos maravillamos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ya viste el pastor Gamboa, mira cómo empezó esta misión y mira cómo está ahora. Ya lo viste, es como cada día Dios lo ha ido bendiciendo más y más y más, pero usted permanece en el mismo lugar, solo maravillándose de lo que Dios está haciendo en otros. Sacúdase eso y decida creerle a la verdad de la palabra. Yo anhelo con toda mi alma, mi fuerza, mi corazón, nunca ser un simple espectador. Yo quiero ser el instrumento que Dios use para bendición. ¿Cuántos queremos ser un instrumento? ¿Qué necesitamos de ser? Tan sencillo: hombres y mujeres de fe.
Pedro iba avanzando. Solo que Pedro cometió un error, el error de todo humano. Allá va Pedro avanzando, pero de pronto Pedro volteó a ver los fuertes vientos. Y el peor enemigo de la fe es el miedo, la duda. Cuando alguien llega a dudar, entonces se limita y se corta la fe. Y Pedro vio los fuertes vientos y comenzó a hundirse, a hundirse, a hundirse, a hundirse. Y cuando sentía que no podía más, ¿sabe qué pudo haber hecho Pedro? Cuando estaba hundido, Pedro era un excelente pescador. Quiero pensar que era un excelente nadador, que pudo intentar regresar a la barca nadando. Pero regresar a la barca nadando, si acaso lo hubiera logrado, Pedro hubiera regresado como un fracasado. Cuando Pedro hubiera logrado llegar a la barca y sus compañeros lo hubieran ayudado, los compañeros de Pedro le iban a decir: te lo dijimos, pero fuiste necio. Te lo advertimos, pero eres imprudente, Pedro. Amén. Por eso cuando Pedro se hundió, hizo lo correcto. Cuando sentía no poder, dijo: sálvame, Jesús. Y Jesús le tomó. Y aunque lo exhortó, pero lo levantó. Y Pedro regresó a la barca, no como un perdedor, como un victorioso. Qué triste sería que usted, después de ser un servidor, que usted, después de ser un diácono en la iglesia, que usted, después de ser un líder en la iglesia, que tú, joven, señorita, después de haber sido el que movía a los jóvenes de Casa del Rey Jesús, ahora solo seas alguien que viene a sentarte un domingo. Sin darte cuenta, el diablo ha hecho que te sientas un derrotado. Pero qué bonito fuera que esta tarde, noche dijeras: yo quiero ser un hombre de fe. Que digas: Señor, aquí estoy. Sé que me equivoqué, pero aquí estoy. Quiero que tú uses mi vida. No quiero terminar aún, porque quiero mencionar mi último ejemplo: Abraham. No podemos hablar de fe dejando a un lado al padre de la fe, Abraham. ¿Qué hizo que Abraham sea considerado el padre de la fe? En la Biblia encontramos a hombres de fe, a un Daniel que prefirió no negar su fe y que 3 veces al día oraba en fe, y por su fe Daniel fue llevado a un foso de leones. En la Biblia podemos mencionar a 3 jovencitos llamados Sadrac, Mesach y Abednego, que decidieron resistir y no negar su fe. Y entonces el rey Nabucodonosor mandó a que calentasen 7 veces más el horno, y fueron metidos al horno y ni un cabello le fue quemado. ¿Qué hace que Abraham sea el padre de la fe? Si para mí también aquellos hombres hicieron grandes hechos de fe. Ahí está Abraham. Abraham, ¿puedes contar las estrellas del cielo? No, no puedo, son innumerables. Así será tu descendencia, Abraham. Abraham lo creyó. Y llegó el hijo de la promesa. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Y entonces Isaac comenzó a crecer. Y yo me imagino a Abraham cuando su hijo ha crecido y es un niño más formal, como cualquier padre, jugando a la pelota con su pequeño, jugando a la bicicleta. Se imagina el gran amor que le sentía Abraham a su hijo. Era su único hijo, su primogénito. Y ahí está Abraham con su hijo, el hijo de la promesa. Y un día Dios le dice a Abraham: Abraham, dame a tu hijo. Qué difícil para Abraham. ¿En qué momento la Biblia dice que Abraham le rehusó a su hijo, a Dios? Nunca. ¿Sabe una cosa? Yo no soy papá aún, pero si yo hubiera estado en el lugar de Abraham,
yo no creo que hubiera tomado la actitud de Abraham. La Biblia dice que Abraham al día siguiente se levantó muy de mañana, preparó la leña, preparó todo, el cuchillo lo afiló para llevar a su pequeño Isaac al monte que Dios le dijo. ¿Sabe qué cree que hubiera hecho yo? Quizás me hubiera inventado y me hubiera quedado dormido hasta el mediodía. Hubiera inventado cualquier pretexto. Pero dar a mi hijo. Pero Abraham no se lo rehusó. Tomó a su hijo Isaac, tomó a 2 siervos y se fue rumbo al monte. Y hay un momento en el que Abraham le dice a los siervos: quédense aquí, ahora regresamos. Y allá va Abraham con su pequeño Isaac, tomados de la mano quizás. Y mientras van caminando, el pequeño Isaac, usted sabe cómo son los niños, preguntones. Y el pequeño Isaac le dice a Abraham: papito, llevamos el fuego, llevamos la leña, llevamos el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? ¿Qué dijo Abraham? ¿Se recuerda qué dijo Abraham? ¿Qué cosa? Dios proveerá. Y nosotros pensamos como buenos cristianos: es que Abraham conocía a Dios y sabía que Dios no iba a ser capaz de arrebatarle a su único hijo, al hijo de la promesa. No, Abraham conocía a Dios, pero ¿sabe una cosa? Abraham no sabía lo que Dios quería hacer. ¿Sabe cómo estaba Abraham? Abraham estaba confundido. No entendía por qué el padre le había dado a su hijo y ahora estaba pensando arrebatárselo. Abraham estaba confundido. Así como muchas veces usted se ha sentido. ¿En algún momento ha sentido confusión? Cuando todo marcha en contra de lo que Dios te dijo que hará. Cuando estás sirviendo a Dios con toda tu mente, tu fuerza, tu corazón, y todo marcha en contra de la promesa de Dios. Eres fiel en todo, te esfuerzas en todo y de repente te quedas sin trabajo. O vas a ir a buscar un trabajo y van 100 personas y de las 100 personas quedan 99 y el único que no queda eres tú. El que iba seguro de que iba a quedar porque era un hijo de Dios. Y te confundes. Hay cosas en la vida cristiana que causan en nuestra vida confusión. Abraham estaba confundido. Entonces, ¿por qué Abraham habló de esa manera? Porque aunque Abraham estaba confundido, era un hijo de Dios. Y todo hijo de Dios es prudente en sus palabras. ¿Sabe cuál es nuestro error de nosotros? Que cuando más confundidos estamos, más imprudentes somos. De vicio he diezmado y mira, me quedé sin trabajo. De vicio tantos años sirviendo en la iglesia y mira, Dios no hizo lo que yo le pedí. De vicio lo que aportamos para la campaña y mira cómo nos está yendo. Entre más confundidos estamos, somos más imprudentes. Y nuestra imprudencia nos roba bendición. Y nuestra imprudencia nos hace no ver la gloria de Dios. Pero Abraham era prudente y le dijo a Isaac: hijo, Dios proveerá. Si hubiera sido cualquiera de nosotros, tal vez le hubiera dicho: hijo, lo que sucede es que Dios es malo y te puso en mis manos y ahora, ¿qué crees? Me está pidiendo que yo te quite la vida. Pero Abraham no hizo eso. Abraham era prudente. Y continuaron el camino hasta llegar a aquel monte. Y cuando están en aquel monte, comenzaron a preparar el lugar, el altar para el holocausto. Y cuando todo está listo, Isaac está ayudando a colocar las rocas, las piedras. Y cuando todo parece estar listo, entonces Abraham toma a su pequeño Isaac, lo abraza y lo lleva a donde será el holocausto. Abraham comienza a tomar el lazo y comienza a amarrarlo.
Y cuando ya está preparado todo, Abraham, yo me imagino que Abraham se da media vuelta, saca el cuchillo y le dice a su hijo: hijo, hay algo que yo tengo que enseñarte como tu padre. Si algún día llegas no a entender a Dios, aunque nunca lo llegues a entender, nunca dejes de obedecer. ¿Se imagina el nudo que tenía Abraham en la garganta? Y Abraham fue a donde estaba su hijo para matarlo. Y cuando está a punto de matarlo, entonces escucha la voz del ángel: Abraham, Abraham, detente, Abraham, porque Jehová conoce tu corazón. Iglesia de Casa del Rey Jesús, si algo importa en esta vida cristiana, no es vivir una vida de apariencias, no es semejar que somos los hombres o las mujeres de mayor fe. Si algo importa en la vida cristiana, es que Jehová conozca tu corazón. Si Jehová conoce tu corazón y tu vida es aprobada delante de Él, eso es lo mejor de lo mejor. ¿Por qué Abraham es considerado el padre de la fe? Tan sencillo como lo dice la historia: dio lo mejor de él. Ser un hombre de fe, ser una mujer de fe, no es dar una parte de ti, es dar lo mejor de ti. Cuando tú le das una parte de ti a Dios, no eres un hombre de fe. Cuando tú te entregas en cuerpo y alma a Dios, eres un hombre de fe. Porque todo el que cree en su palabra entregará lo mejor de él. Y podrá decir lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Si lo cree, déle una ofrenda de palmas al Señor y póngase sobre sus pies. Póngase de pie. Y puesto de pie, incline su rostro y hablemos con Dios un momento.